Mi nombre es Sarah Thompson y sé por experiencia propia cómo unas pocas copas inocentes pueden convertirse en una pesadilla que altera la vida y ensombrece cada momento consciente. Tal vez estés pensando, solo es una cerveza casual o una copa de vino. Pero desde donde estoy ahora veo lo rápido que esa supuesta indulgencia inofensiva puede robarte tu sentido de identidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuán rápido podría cambiar todo lo que valoras en una sola noche? Porque para mí sucedió tan rápido que, cuando me di cuenta de que estaba perdiendo el control, casi era demasiado tarde. Imagina despertarte un día y darte cuenta de que has estado viviendo la realidad de otra persona. Todo por unas copas que alguna vez se sintió. Esa era mi vida, un lento alejamiento de quien quería ser, enmascarado en la creencia de que el alcohol era el pegamento que me mantenía unida. En una noche fatídica, en la bruma de mi prolongada lucha con el alcohol, me encontré al borde de un colapso total. No tenía idea de que el momento en que mi corazón casi se detiene se convertiría en la chispa que reformularía la forma en que me veía a mí misma, a mis relaciones e incluso a lo que hay más allá. Crecí pensando en el alcohol como parte del telón de fondo normal de la vida. Estaba presente en celebraciones y reuniones y nunca cuestioné su presencia. Durante años, me dije que bebía para aliviar el estrés o lidiar con largas jornadas de trabajo. Alcanzaba una botella cuando la vida se volvía demasiado tensa, convenciéndome de que merecía un descanso, que necesitaba relajarme, pero nunca consideré la ironía. Cuanto más intentaba escapar del estrés, más profundo caía en la soledad. Los amigos que solían reír conmigo se volvieron gradualmente distantes, como si percibieran una oscuridad que no podían nombrar. Recuerdo mirar en sus ojos, ver su preocupación, pero lo desestimaba con una risa nerviosa o un comentario despectivo. Una parte de mí sabía que estaba circulando en un desagüe, pero la negación puede ser increíblemente poderosa. Lo que no estaba para nada preparada era para enfrentar mi propia mortalidad. Nadie te enseña a manejar ese momento en que tu cuerpo de repente decide que ha tenido suficiente y comienza a apagarse. Pasé tanto tiempo escondiéndome tras una bruma de licor, ignorando las señales de advertencia de que mi salud estaba deteriorándose. La tensión en mi pecho, la fatiga constante, eran solo inconvenientes pasajeras. Nada serio, me decía a mí misma. Pero hay una delgada línea entre sobrellevar las cosas y autodestruirse, y yo estaba a punto de cruzarla. Una noche en particular destaca en mi memoria. Era una reunión casual, del tipo que solía esperar con entusiasmo, porque significaba que podía relajarme sin sentirme juzgada. Las risas resonaban en la habitación, y la música era un fondo retumbante al zumbido de las conversaciones. Al principio me sentía normal, solo otra tarde de escapismo ligero, algunas bromas con amigos, unas copas más de las que probablemente debería haber tomado. Pero había algo desajustado dentro de mí. Era como una voz silenciosa en el fondo de mi mente, advirtiéndome que estaba bailando demasiado cerca del borde. Ignoré todo. La risa a mi alrededor sonaba hueca, y el calor del alcohol apagó cualquier rastro de ansiedad que pudiera haber mantenido mis instintos a raya. Después de mi sexto o séptimo trago, sentí una extraña euforia en mi cabeza. Mi corazón latía fuerte en mis oídos, y en un instante tuve la sensación de estar al borde de la conciencia y un sueño. El reloj marcó las 11:48 p.m. y recuerdo que miré la pantalla de mi teléfono. Esa hora se grabó en mi memoria como si se hubiera convertido en un punto de inflexión simbólico. Intenté estabilizarme, pero mi cuerpo se tambaleaba. Sentí un estallido de pánico, la realización de que algo horrible estaba sucediendo. Mis dedos, aferrados a los lados de la mesa, comenzaron a entumecerse. Las voces a mi alrededor se difuminaron en un murmullo distante, luego en un torrente de sensaciones abrumadoras para nombrar. Todo se volvió negro. Mi último recuerdo de ese momento fue una aterradora sensación de vacío, como si el mundo hubiera caído de debajo de mí, dejándome en un oscuro abismo. Estuve inconsciente. La gente alrededor pensó que solo me había desmayado por culpa de los tragos, y tal vez así lo parecía, pero mi cuerpo sentía que había alcanzado su límite. En esa completa oscuridad, una extraña calma comenzó a asentarse sobre mí. Siempre he luchado para describirlo. No era paz en el sentido habitual,
sino más bien una ausencia de dolor. Una sensación de flotación se apoderó de mí. Era como si estuviera ingrávido, suspendido en un lugar donde el tiempo no existía, donde nada podía hacerme daño. Era como si hubiera arrojado un pesado manto que ni siquiera sabía que llevaba. No se sentía como un sueño o una alucinación. Se sentía real, más real que cualquier cosa que hubiera conocido. De repente, me encontré ante una visión que desafiaba todo lo que creía sobre la vida y la conciencia. Me vi a mí mismo, mi cuerpo físico, inertemente en el suelo, rodeado de personas tratando frenéticamente de averiguar qué estaba sucediendo. Alguien presionó sobre mi pecho. Otra persona estaba al teléfono, presumiblemente llamando a una ambulancia. La escena estaba teñida de una especie de bruma, los bordes borrosos. Pero el centro era lo suficientemente nítido como para ver el terror en sus rostros. Recuerdo pensar, ¿cómo puedo estar aquí, mirando todo esto, cuando también estoy allí en el suelo? No tenía sentido lógico, pero en ese momento, lo imposible se sentía sorprendentemente natural. Suspendido sobre el caos, noté una cálida luz dorada que envolvía todo lo que estaba debajo de mí. Era como si alguien hubiera atenuado los colores del resto del mundo y lanzado un suave resplandor alrededor de las personas en la habitación. El contraste entre el movimiento frenético y la calma que sentía era sorprendente. No tenía miedo, exactamente. Había confusión y un aumento de adrenalina, pero el miedo no me atrapó como lo haría si estuviera consciente en mi cuerpo. Algo sobre esa luz se sentía acogedor, como una promesa no dicha de que estaba a salvo, incluso aunque viera claramente mi propio cuerpo allí, sin aliento. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia. Al principio no podía ver nada más allá de ese resplandor dorado, pero lo sentí. Algo o alguien estaba allí conmigo. Irradiaba una calidez que solo puedo describir como pura aceptación. Sin juicios, sin ira, solo un abrazo amoroso que parecía fluir a través de mí. Mis pensamientos giraban, atrapados entre la maravilla y la incredulidad. Luego, dentro de esa aura, percibí la más tenue sensación de múltiples presencias, como figuras que se mantenían fuera de vista. No podía definirlas de ninguna manera familiar, pero se sentían indudablemente reales. Una voz, o quizás era un sentimiento que se convirtió en palabras, habló claramente en mi mente. Has estado ciego, por lo que creías que aliviaba tu dolor, pero solo ha profundizado tu lucha. La declaración me golpeó como una ola. El alcohol, mi supuesto escape, se había convertido en un ancla. Lo sabía a algún nivel, pero escucharlo en este ámbito, de una presencia que parecía saberlo todo, pero ser suave, fue devastador. Todas esas copas, todas esas noches en que creía que estaba sobrellevando la situación, habían tejido una red de autodestrucción a mi alrededor. En medio de esta revelación, noté que el vacío negro en el que estaba flotando se estaba thinning, dando paso a un tipo de espacio luminoso que se extendía infinitamente. La luz dorada se intensificó y me sentí ingrávido, casi eufórico. Quería quedarme allí, por primera vez en años. No sentía vergüenza ni culpa, ni ningún deseo de adormecerme. Era libertad, un alivio de las cargas que había llevado durante tanto tiempo. Luego, la presencia cambió y sentí una oleada de imágenes fluir a través de mí. Vi mi vida, mi pasado, como una película a alta velocidad. Hubo momentos de auténtica felicidad, cumpleaños con amigos, la primera vez que me enamoré, momentos sencillos con mi familia. Luego, intercalados con esos destellos de alegría, aparecieron escenas de desamor y caos alimentados por mi adicción. Vi cuántas reuniones terminaron en lágrimas o disculpas, que nunca recordé haber hecho del todo. En una escena, estaba atacando a un amigo cercano, los ojos nublados por una ira que no tenía un origen real. Otra imagen me mostró perdiéndome un evento familiar importante, porque estaba demasiado resacoso para levantarme de la cama. Dolía ver eso, pero las imágenes se sentían diferentes aquí. Estaban despojadas de racionalizaciones y excusas. En su lugar, las vi por lo que realmente eran: elecciones, cada una pavimentando el camino que me llevó a este mismo momento. A medida que las imágenes continuaban, se tornaron más oscuras. Presencié el dolor en los ojos de mis seres queridos, decepción, preocupación y a veces resentimiento. Fue doloroso, pero nadie me estaba castigando.
Sentí más que podía finalmente ver los efectos. Dominó de mi comportamiento. Algo que había estado demasiado terco o adormecido para reconocer. Luego, la presencia o voz, lo que fuera, presionó suavemente otra realización en mi corazón. Las consecuencias de mi adicción no eran solo físicas o emocionales, eran espirituales. Vi cómo la energía de cada trago me pesaba, encadenándome a un ciclo de autonegación y aislamiento. En esos momentos, se hizo evidente que el alcohol no solo me había impedido enfrentar mis problemas, sino que también me había robado la oportunidad de explorar mi potencial. ¿Cuántas veces había enterrado mi creatividad bajo un manto de cerveza? ¿Cuántas emociones crudas había ahogado antes de darles la oportunidad de guiarme hacia un cambio significativo? Y lo más aterrador, ¿con qué frecuencia elegí una botella en lugar de una conexión genuina con otra persona? El alcohol se había entrelazado con mi espíritu, fusionándose con mis miedos e inseguridades, creando una falsa promesa de alivio que solo me alejó más de la verdadera solución. Toda esta claridad llegó a mí sin ningún tipo de condena, pero cargaba con el peso de la verdad. Me sentía expuesto, de pie allí, si es que de pie es la palabra adecuada, cuando en esencia no tienes cuerpo. La presencia a mi alrededor comunicaba que no me mostraban estas cosas para avergonzarme. Me las mostraban para que pudiera elegir de manera diferente si se me daba la oportunidad. Había una sensación de compasión urgente, como un llamado claro a despertar y recuperar mi vida. Luego, otra ola de claridad me golpeó. Vi futuros potenciales extendiéndose ante mí, como si el tiempo mismo fuera un vasto corredor que se ramificaba. Algunos caminos llevaban a una continuación de mi adicción, y sentí la tristeza que me seguiría si tomara esa ruta. Otras ramas insinuaban una vida de sobriedad, sanación y conexiones auténticas. La voz o presencia parecía decir: hay más para ti de lo que has elegido. ¿Quieres seguir cargando con las cadenas o deseas ser libre? No era un ultimátum, pero se sentía como una poderosa invitación. Estaba abrumado. Lágrimas, aunque no lágrimas físicas, fluían a través de mí. Quería esa libertad. Quería otra oportunidad. De repente, el calor se intensificó, o tal vez mi conciencia de él se profundizó, y sentí una oleada de energía que me alejaba de ese espacio. Una pantera surgió en mí, como si estuviera perdiendo algo precioso, pero al mismo tiempo entendí que no estaba destinado a permanecer allí indefinidamente. Una profunda sensación de aceptación brotó dentro de mí. La revelación había sido dada, y ahora tenía que decidir cómo lo llevaría hacia adelante. Hubo un sobresalto como si me estuvieran bajando de una gran altura. Todo a mi alrededor, la luz dorada, la calma presencia, se desvaneció rápidamente. Mis ojos se abrieron de golpe, y lo primero que vi fue el deslumbrante resplandor de las luces fluorescentes. Mi pecho se sentía apretado, y un sonido de pitido penetró en mis oídos. Estaba en una cama de hospital, conectado a máquinas que monitoreaban mis signos vitales. Todo mi cuerpo temblaba de debilidad, y mi boca se sentía seca, como si toda la humedad hubiera sido succionada. El miedo se apoderó de mí, pero junto con él vino una extraña sensación de determinación. Había sobrevivido. En ese momento, supe que no fue pura suerte. Se me había otorgado la oportunidad de hacer las cosas bien. Un médico estaba a mi lado, la alivio evidente en su rostro. Me dijeron que había tenido una sobredosis de alcohol, que mi cuerpo había comenzado a apagarse. Mi ritmo cardíaco había bajado peligrosamente. Y si me hubieran encontrado unos minutos más tarde, puede que no estuviera teniendo esa conversación. Escuchar esas palabras confirmó lo que había vivido. El evento cercano a la muerte no era solo un borroso o un sueño. Tumbado allí en el hospital, agotamiento presionando sobre mí, sentí que se formaba una resolución silenciosa. No quería volver a los patrones destructivos que me habían llevado hasta esa cama. Todas las revelaciones que había recibido aún ardían en mi corazón. Recordaba la presencia, la voz, la aceptación incondicional y el mensaje urgente de que necesitaba cambiar. Mi mente reproducía las imágenes de las personas a las que había lastimado, las piezas rotas de mi vida que había intentado ignorar. Era momento de enfrentarlas y de sanar. Ese primer día de sobriedad fue una mezcla de gratitud y terror. Gratitud porque estaba vivo, porque tenía otra oportunidad de vivir de manera diferente. Terror
porque no estaba seguro de quién era sin el alcohol. Había sido un apoyo para mi ansiedad e inseguridades. La idea de confrontar mis problemas de frente se sentía como una batalla difícil, pero si esos momentos en ese espacio luminoso me habían enseñado algo, era que había estado posponiendo vivir en la verdad durante demasiado tiempo. Durante las siguientes semanas, luché contra los síntomas de abstinencia y la turbulencia emocional. Las noches eran las más difíciles. Me quedaba despierto, mi mente reproduciendo viejos recuerdos, sacando a la superficie arrepentimientos y vergüenza. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Cada vez que sentía que me acercaba a hundirme de nuevo en la desesperación, recordaba esa luz dorada, esa voz suave que me decía que era más que mis malas decisiones. Y con cada recuerdo de esa calidez, encontraba la fuerza para seguir adelante. Amigos y familiares me visitaron y me forcé a ser honesto sobre lo que había pasado. Algunos fueron comprensivos, otros escépticos, pero me di cuenta de que no podía controlar cómo reaccionaron. Todo lo que podía hacer era hablar mi verdad. Compartí que sentía que me habían dado una segunda oportunidad, que había tenido una experiencia profunda que no podía explicar completamente y que estaba listo para dejar de mentirme sobre los efectos del alcohol en mi vida, aunque me preocupaba que la gente pensara que estaba buscando excusas o sonando demasiado dramático. Hablaba desde el corazón. En muchos sentidos, esas conversaciones sinceras fueron mis primeros pasos hacia la sanación de las heridas que había infligido a los demás. Y a mí mismo, reconstruir mi vida fue un proceso caótico. Encontré un grupo de apoyo local y descubrí que no estaba solo en mi camino. Había innumerables historias de personas que habían flirteado con la muerte, cada una emergiendo con una perspectiva diferente, pero unidas por una sensación de haber cambiado de alguna manera. Escuchar sus testimonios me ayudó a reconstruir el mío. Aunque mi experiencia cercana a la muerte tenía su propia textura, los hilos emocionales de la vergüenza, el arrepentimiento, la esperanza y la determinación les resultaban familiares. Compartimos lágrimas, intercambiamos historias y nos ofrecimos un espacio libre de juicios. A medida que mi cuerpo se recuperaba, sentía una nueva conciencia de cada momento. Era como si hubiera estado medio dormido durante años y ahora despertaba a un mundo que parecía más brillante y frágil. Incluso las tareas más mundanas, lavar los platos, dar un paseo, escuchar el viento, tenían un sentido de asombro. Me di cuenta de que mi relación con el alcohol había ahogado mi capacidad de apreciar las pequeñas alegrías de estar vivo. Ahora, quería absorber cada vista, sonido y sensación como si pudiera ser la última. Ese hambre de una experiencia real y sin filtros reemplazó la antigua sed de un trago. Aún así, no todos los días estaban llenos de epifanías. Algunos días me despertaba anhelando la incapacidad de sentir, odiando la forma en que mis pensamientos rebotaban en las paredes de mi mente como pelotas de ping-pong. Pero me aferré al recuerdo de aquel momento fuera de mi cuerpo. Verme en el suelo, sentir esa presencia amorosa. Y me recordé a mí mismo que nunca quise desperdiciar la oportunidad que se me había dado. Cada mañana reflexionaba por un momento, recordando cuán cerca había estado de perder mi vida. Ese recuerdo me estabilizaba. También me humillaba. Con el tiempo, comencé a notar transformaciones en mis relaciones. Amigos que antes se habían mantenido a distancia empezaron a sentirse más seguros a mi alrededor. Tuvimos conversaciones abiertas, a veces dolorosas, sobre cómo mi consumo de alcohol les había afectado. Donde antes podría haberme puesto a la defensiva o intentar restarle importancia, ahora escuchaba. Reconocía su dolor, pedía disculpas sin poner excusas. Este proceso de reparar los lazos rotos no fue rápido ni mágico, pero cada conversación honesta se sentía como un acto de liberación, como si el peso que llevaba se aligerara un poco cada vez. Las profundas consecuencias espirituales del alcohol, que se habían insinuado en mi experiencia cercana a la muerte, continuaron desvelándose en mis reflexiones. Vi cómo cada trago había embotado más que mis sentidos. Había suavizado mi capacidad de autoconciencia y compasión. El alcohol me había permitido evadir mis propios miedos, pero también adormecía mi habilidad para sentir una conexión real o cultivar la empatía que necesitaba para relaciones significativas. Era como si hubiera estado vagando en un laberinto a medias iluminado,
girando constantemente en las esquinas para escapar de las sombras, sin darme cuenta de que la salida estaba en enfrentarlas directamente. Aún no puedo articular completamente la presencia que encontré en aquella luz dorada. ¿Era una manifestación de mi conciencia superior? ¿Una guía angelical? ¿Un reflejo de lo divino? No pretendo tener la respuesta, y tal vez eso esté bien. La verdad es que, sea lo que sea, se sintió como un cariñoso despertar, una oportunidad de ver mi vida desde un punto de vista libre de negaciones o vergüenza. Llevo ese recuerdo conmigo como un suave recordatorio de que hay más en la existencia de lo que percibimos en nuestra rutina diaria. Somos más que nuestras adicciones, nuestro dolor o las etiquetas que nos ponemos. Pasaron los meses y poco a poco comencé a apreciar la magnitud de mi segunda oportunidad. Las visitas al hospital disminuyeron. Empecé a formar nuevos hábitos, como escribir en un diario por las mañanas y caminar en la naturaleza en lugar de salir de bares. Aprendí a estar con mi incomodidad en vez de ahogarla. Si me sentía ansioso o molesto, trataba de rastrear la sensación hasta su raíz. A veces contactaba a amigos o familiares para hablar. A veces oraba o meditaba, y cada vez que lo hacía, sentía que estaba continuando el trabajo que mi experiencia cercana a la muerte había puesto en marcha. También comencé a hacer voluntariado en un refugio local, esperando devolver algo de alguna manera. Nunca olvidaré el día en que conocí a una joven, allí que temblaba visiblemente, con los ojos rojos y llenos de ansiedad. Me dijo que acababa de salir de un atracón de 2 días y se sentía perdida. Nos sentamos juntas en un banco, el aire fresco de la tarde girando a nuestro alrededor, y ella desahogó sus miedos. Era tan fácil ver a mi antiguo yo en sus manos temblorosas y ojos urgentes. Compartí un poco de mi historia, no para adoctrinar ni dar consejos, sino para hacerle saber que no estaba sola. En ese momento, me di cuenta de cuán poderoso puede ser simplemente ser testigo de las luchas de otra persona. A veces, ver nuestro reflejo en el viaje de otro puede ser el empujón que necesitamos para seguir adelante. Sin embargo, incluso mientras abrazaba estos cambios, el espectro del alcohol nunca desapareció por completo. Hubo días en que el estrés o la tristeza susurraban la vieja mentira. Solo una copa podría ayudar, pero entonces recordaba el vacío en el que caí, recordaba la brillantez de aquel otro reino y el amor incondicional que sentí allí. Recordaba la figura de mí misma en el suelo, pálida e inerte, y lo cerca que estuve de dejar todo atrás. El recuerdo de ese momento era un poderoso disuasivo, una verdad personal sobre a dónde podría llevarme otra copa. Eventualmente me di cuenta de que era crucial buscar ayuda profesional. Las sesiones de terapia me abrieron los ojos a problemas subyacentes que nunca había abordado. Problemas de autoestima, duelos no resueltos y un miedo al fracaso que intenté silenciar con el alcohol. Con cada sesión, sentía que estaba volviendo a unir las partes fragmentadas de mí mismo, aprendiendo a aceptar los defectos y vulnerabilidades que me hacen humano. Comencé a ver que mi adicción era más que una dependencia física o psicológica. También había sido una crisis espiritual. Había perdido el sentido de significado que mantiene a una persona anclada en la vida, y traté de llenar ese vacío con una sustancia que solo me alejaba más de cualquier verdadero propósito. Esa realización me trajo de vuelta a la cama del hospital, al pitido de los monitores y a la cara aliviada del doctor. Me regresó a la luz dorada y a la presencia silenciosa y amorosa que me mostró la verdad sobre mi existencia. ¿Y si no hubiera regresado? ¿Y si me hubiera ido para siempre esa noche, sin ver el sendero roto que dejé atrás o la esperanza que estaba justo al alcance? La idea aún me estremece. Ahora, no digo tener todas las respuestas sobre la vida o la muerte. Solo sé que mi experiencia cercana a la muerte me reveló un contexto más amplio y me recordó que cada elección tiene un efecto en nuestras almas. No se trata de vivir con miedo constante a volver a equivocarnos. Se trata de reconocer que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir de manera diferente en cualquier momento. Y en mi caso, alejarme del alcohol no es solo una decisión de salud. Es un compromiso diario de vivir la verdad que encontré en ese ámbito. Es una promesa de honrar la segunda oportunidad que se me dio. Mientras estoy aquí hoy, les hablo no como alguien que lo ha resuelto todo, sino como alguien que ha estado al borde,
y ha regresado con cicatrices y lecciones. Si hay algo que puedo compartir de todo esto, es que nuestras cadenas a menudo se disfrazan de comodidad. Las botellas que buscamos, los hábitos a los que nos aferramos, las ilusiones que mantenemos, pueden parecer seguras, pero cada una nos mantiene cautivos, de maneras que a menudo no notamos hasta que es casi demasiado tarde. Mi esperanza es que al compartir lo que experimenté esa noche, puedan detenerse un momento y considerar las cadenas en sus propias vidas. No voy a mentir y decir que ha sido fácil. La sobriedad ha sido uno de los caminos más difíciles que he recorrido. Hay días en que mis manos aún tiemblan con la necesidad de embriagarme. Días en que la vergüenza de errores pasados intenta volver. Pero entonces recuerdo la verdad que vi con tanta claridad. Cada momento lleva consigo la potencialidad de renovación. Ese conocimiento me impulsa hacia adelante. Me recuerda que no importa cuán sombría pueda parecer una situación o cuán arraigados estemos en nuestros hábitos, aún podemos tomar decisiones diferentes. Podemos liberarnos de lo que nos mantiene abajo. Si mi historia resuena contigo, permíteme ser un suave recordatorio. No estás definido por tus luchas. Cualquier cadena que lleves, ya sea el alcohol o algo más, no tiene que dictar tu futuro. Soy la prueba viviente de que es posible alejarse del abismo y encontrar un tipo de esperanza que nunca supiste que existía. El proceso no es sencillo, no es rápido y no es indoloro, pero es real y está al alcance. Mi experiencia cercana a la muerte me abrió los ojos a la dimensión espiritual de mis elecciones. No puedo ofrecerte una lección bien envuelta que resuma todo. Solo puedo compartir cómo se sintió que me mostraran otra perspectiva de mi vida y me dieran una oportunidad para cambiar de rumbo. Quizás esa sea la esencia de todo. Cada uno de nosotros enfrenta esos caminos, esos puntos de decisión donde podemos elegir seguir embotando o adentrarnos en lo desconocido con valentía. Y lo desconocido puede ser aterrador, pero también podría ser donde comienza una vida verdadera. Despertar en esa cama de hospital fue un shock que destrozó mi antigua conciencia. El miedo y la determinación fluyeron en mí por igual, pero me aferré a la claridad que decía que era momento de liberarme del control del alcohol. El recuerdo de mi experiencia extracorpórea alimentó esa claridad, recordándome que la vida es frágil y que no tenemos garantía de una segunda oportunidad. Cada nuevo día desde entonces ha sido tanto una carga como un regalo, una oportunidad para avanzar en la dirección de una vida que se alinea con la verdad más profunda que vislumbré. Aún reflexiono sobre esa luz dorada y la presencia que sentí como amor puro e ilimitado. Desearía poder ofrecer una explicación precisa de lo que fue, pero tal vez el misterio sea parte de su poder. Contrastaba drásticamente con la oscuridad de mi adicción, iluminando un camino que nunca supe que existía. Y aunque no soy un experto en espiritualidad, he llegado a creer que hay una dimensión en nuestras vidas que supera ampliamente nuestra conciencia habitual. Una dimensión donde nuestras intenciones y acciones resuenan de maneras que no comprendemos del todo. Mi experiencia me mostró que esos ecos pueden atarnos o liberarnos. Ahora, mientras miro a mi alrededor, firme en mi sobriedad, veo cuán diferente puede ser la vida cuando no vives bajo la constante bruma de una sustancia. Vuelvo a ver color en el mundo, siento emociones en su espectro completo, momentos dolorosos incluidos, pero también alegrías tan vívidas que me hacen llorar. He aprendido que el verdadero consuelo no se encuentra en una botella, se encuentra en la conexión genuina, en enfrentar la realidad de frente y en permitirte ser lo suficientemente vulnerable como para sanar. Así que te pregunto, ¿qué te retiene? ¿Qué ilusiones mantienes, creyendo que te protegen del dolor, cuando podrían ser las mismas que lo causan? Puede que no estés luchando con el alcohol. Podría ser cualquier número de cosas, pero sin importar la forma que tomen nuestras cadenas, todas tienen una forma de convencernos de que no podemos vivir sin ellas. Estoy aquí para decirte que eso es una mentira. Puedes vivir sin ellas. Más que eso, puedes prosperar sin ellas. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, considera ver tu vida desde una perspectiva diferente. Piensa en las relaciones que podrías estar poniendo en riesgo, en las pasiones que estás enterrando o en los sueños que estás posponiendo. La verdad es que nunca sabemos cuándo puede llegar nuestro último momento.
Un segundo estamos riendo en una fiesta y al siguiente flotamos sobre nuestros propios cuerpos, preguntándonos si este es el final. Es un llamado de atención que nadie espera y que nadie quiere, pero puede ser un catalizador para un cambio profundo si prestamos atención. No estoy aquí para predicar ni para afirmar que mi camino es el único. Mi esperanza es que al compartir lo que he experimentado, sientas la inspiración de examinar tu propia vida. Porque una vez que quitas las capas de negación, una vez que te liberas de las ilusiones, puede surgir un tipo diferente de paz, una basada en vivir auténticamente y en una autoconciencia honesta. Y ese tipo de paz, he llegado a aprender, vale infinitamente más que cualquier efecto temporal que una bebida pueda ofrecer. Al final, creo que todos estamos en el umbral del despertar, a un aliento de darnos cuenta de que hay más en la vida que nuestras luchas y vicios. Para mí, me tomó casi morir entender eso. Estoy agradecido de haber despertado a tiempo para tomar decisiones diferentes. Si estás escuchando esto y sientes un revuelo en tu propio corazón, tal vez este sea tu momento para reflexionar sobre lo que te mantiene encadenado. Puede parecer aterrador, pero al otro lado de ese miedo está la posibilidad de convertirte en quien siempre debiste ser. Gracias por permitirme compartir mi viaje personal. No pretendo que ha terminado. En muchos sentidos, apenas está comenzando. Cada día trae un nuevo desafío, una nueva prueba de mi compromiso, pero también trae esperanza. Y esa esperanza se construye sobre la base de una simple verdad. Sobreviví, y al sobrevivir, descubrí que la verdadera libertad se encuentra al enfrentarte a ti mismo, a cada vulnerabilidad, a cada arrepentimiento, y decidir que ya no serás definido por ellos. Así que si tomas algo de mi historia, que sea esto, no importa cuán oscuro se ponga, hay una luz esperando a que decidas elegirla, y esa elección, amigo mío, puede cambiarlo todo.